y a los que nos ven a través de YouTube también. Bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo, pero antes de pasar a leer la porción que nos corresponde en esta tarde, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él quien dirija todo esto. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor. Y gracias sobre todo porque nos permites estar de nuevo aquí para escudriñar en tu palabra, para aprender de ella, para aprender también más sobre ti y poder poner en práctica aquello que en esta noche, en esta tarde quieres revelarnos, quieres decirnos. Cuida este tiempo, dirige este tiempo y que sea para tu gloria y para tu honra. Y gracias por los hermanos y las hermanas que han podido venir y están aquí. Y Señor, anima tú también a más hermanos y hermanas que puedan estar en este tiempo. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de crecimiento y sobre todo un tiempo en el que podemos orar, podemos hablar contigo y podemos poner delante de ti pues todas las peticiones que hay en nuestro corazón. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en el libro de Éxodo, capítulo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 12, aunque tendríamos que leer el capítulo entero, pero nos vamos a centrar en los 12 primeros versículos, así que vamos a leer hasta el versículo 12. Capítulo 18 del libro de Éxodo, versículo 1 dice así: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Bien, pues seguimos con el libro de Éxodo. Y antes de continuar, pues hay una cosa que me gustaría recalcar, o remarcar, o matizar, o hacer hincapié. Y es que en toda la revelación de Dios, en toda la palabra de Dios, o toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios, apunta y señala a una misma y única persona. ¿A quién puede ser? A Cristo. A Cristo. Toda la revelación dada por Dios, aunque aquí estamos con la historia del pueblo de Israel, del éxodo, de la salida del pueblo de Israel. Éxodo significa salida, ¿vale? Por eso hay muchas veces que en las noticias oís el éxodo del pueblo saharaui o del pueblo de los sirios, o ahora pues con la guerra de Ucrania, el éxodo de los ucranianos hacia otros países, ¿no? Es la salida, la huida de donde están, ¿no? Pero incluso en el libro de Éxodo todo apunta hacia la persona de Jesús. Y si leemos la palabra con atención, con detenimiento, desde el principio, podemos ver cómo desde Génesis
ya se promete un Salvador, ya se promete un libertador, ¿verdad? Allí en Génesis, pues 3:15, dice el Señor que la simiente de la mujer, ¿qué va a hacer? Herir la cabeza ¿de quién? De la serpiente. De la serpiente. Y la serpiente que representa a Satanás. Venga, a ver si estamos un poco más y que no sea solo Paqui la que responda, ¿vale? No nos dicen nada, digo yo. Por eso. Bueno, vamos allá. Pero, y vemos en este mismo libro, en Génesis, varios tipos de Cristo, ¿vale? Nos dice Pablo que Adán es un tipo de Cristo porque o sea, que igual que por Adán entró el pecado en el mundo, resulta que por el segundo Adán viene el ¿qué? La salvación, ¿no? Nos está presentando a Jesús como ese Salvador. Pero lo vemos también en José. En la historia de José vemos cómo se nos representa a Jesús también, ¿no? Es un tipo de Cristo. Pero no solamente se queda ahí, ¿no? No solamente apuntan y señalan a Cristo, sino que también nos señalan y nos apuntan al sacrificio de Jesús, al perfecto sacrificio en la cruz. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían? Cubrir. ¿El qué? ¿Para qué se ofrecía el sacrificio? Para el perdón del pecado. Para el perdón del pecado. ¿Y qué hacía la sangre del sacrificio? Cubrir el pecado. No lo borraba, lo cubría. Sin embargo, cuando viene Jesús, el Cordero, el perfecto, ¿su sangre qué es lo que hace? Borrar los pecados. No cubre los pecados, sino que directamente los borra. Los borra. Y toda la revelación apunta a eso también, ¿no? A ese sacrificio perfecto en la cruz, donde por medio y a través de ella se nos rescata y se nos redime de la esclavitud del pecado, señalando a nuestro gozo eterno con el Señor, con nuestro Padre, con Dios, por medio de la resurrección de Jesús, venciendo a la muerte y a Satanás. Él es el que vence a la muerte y a Satanás. Pero volvamos a Éxodo, ¿vale? Porque en él también vemos cómo se nos señala y se nos apunta a Cristo mismo. Y lo primero que vemos en este capítulo 18 es varias cosas que también, por decirlo de alguna manera, son un tipo, o nos señalan, como digo, pues a Cristo, a la gracia redentora de Dios, a la Iglesia, tanto colectiva como individualmente. Lo primero que tenemos que saber es que Éxodo lo que significa es salida, es subida, ¿vale? Se llama así el libro porque narra la historia o narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿vale? Si os dais cuenta, el libro de Éxodo es un espejo donde podemos ver reflejada nuestra vida, ¿vale? El pueblo de Israel llega a Egipto después de una gran hambruna, allí en Génesis, ¿vale? Con José, cuando es vendido por sus hermanos allí a Egipto, ¿no? Y llega a Potifar, a la casa de Potifar, y se convierte en el segundo después de Faraón. ¿Vale? Si leéis la historia os daréis cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una hambruna en las tierras donde está su padre, y entonces, pues después de un periplo, de hablar con sus hermanos, de intentar que sus hermanos lo reconozcan, pero no lo reconocen, trae a su padre y a todos sus hermanos a Egipto. Y entonces el pueblo empieza a multiplicarse en Egipto. Y en teoría había una paz y una armonía entre los egipcios y los israelitas, hasta que llega un faraón que desconoce totalmente a José, que no se preocupa ni siquiera por conocerle, y decide que el pueblo de Israel son muchos y van a poder con ellos y hay que hacer algo. Entonces los esclaviza, y es cuando también tenemos ese relato donde pues el faraón manda matar a todos los varones. Sin embargo, Moisés es liberado o es ayudado o cuidado por Dios para que no le ocurra eso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Moisés y entonces tiene que preservar la vida de Moisés.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo que es el reflejo de nuestra vida? Porque nosotros, ¿vale? Antes de conocer al Señor o antes de que Dios venga a nuestro rescate, nuestra vida ¿cómo es? Es también esclavizada por el pecado, ¿vale? Ahora, podemos decir, Israel se podía haber, ¿cómo decirlo?, liberado de la esclavitud de Egipto por sí solo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Si vemos la historia de Israel, Israel no era un pueblo guerrero. No hay un ejército, ¿vale? Aunque son muchos, pero no hay un ejército. Se habían acomodado de tal manera a la vida allí en Egipto que ¿para qué? Ahora, cuando viene la esclavitud, sí que protestan, ¿no? Nuestra vida, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, ¿podríamos liberarnos de la esclavitud del pecado? No, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos acomodamos a ello y entonces, aunque protestamos, pero vivimos muy cómodos. Y decimos, pues, ese dicho que dice, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy. ¿Vale? Pero nos acomodamos. Entonces, el pueblo de Israel estaba acomodado. Y Dios, lo que de repente es que vemos en Éxodo que escucha al pueblo de Israel. Todas esas quejas que había. Y allí cuando Moisés tiene que salir huyendo de Egipto porque mata a aquel capataz y tiene que salir huyendo de Egipto porque Faraón quería matarle, después de estar un montón de tiempo allí en el desierto, allí en Madián, donde conoce a Jetro, donde conoce a su mujer Séfora y donde pues tiene a sus hijos, de repente un día ve una zarza ardiente y se acerca. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Yo te he escogido para que tú seas el libertador de Israel, de mi pueblo. Dios escoge a Moisés. Y podemos ver que Moisés es un tipo también de Cristo, no es el libertador del pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia con Jesús? Dios no escoge a Jesús. Dios envía directamente a Jesús, a su Hijo. A Moisés lo llama, a Jesús lo envía directamente. Moisés pone un montón de pegas. Jesús lo que dice es que yo he venido a hacer la obra que mi Padre me ha mandado que yo haga. Y entonces pues llegamos al capítulo 17 donde el pueblo de Israel, después de pasar por un montón de peripecias, después de cruzar el Mar Rojo, después del maná, después del agua que brota de la peña, pues hay una lucha contra los amalecitas, ¿vale? Y por el Señor, porque Dios está con ellos, vencen a los amalecitas. Y entonces llegamos al capítulo 18. Estamos en el capítulo 18 y vemos, y venimos de la victoria, como digo, sobre los amalecitas y llegamos en este capítulo 18 al final de una porción que llama y debe llamarnos la atención. Hay eruditos que dicen que esta porción, digamos que tendría que ser posterior, tendría que estar escrita más tarde, ¿vale? Basándose en Deuteronomio, en algunos versículos de Deuteronomio, pues sobre todo por la segunda parte del capítulo, del versículo 13 en adelante. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, nos tiene que llamar la atención de todo el libro de Éxodo, porque representa, porque nos da esa tipografía de la redención de Dios a través de Jesús y de la Iglesia como vocero, o vocera, no sé cómo decirlo, del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo. Dios en su perfecta gracia ha visitado, recordamos allí en la zarza, como he dicho antes, en el capítulo 3 y versículo 7 en adelante, ha visitado, ha escuchado y ha visto el clamor del pueblo de Israel y decide intervenir, decide redimir al pueblo, decide salvar al pueblo. Dios escucha también la voz de aquel que no cree en Él y que muchas veces está pidiendo un auxilio, aunque no, hay veces que no es un auxilio de Señor, socórreme, pero interiormente está diciendo, necesito salir de este pozo, necesito salir de esto porque
porque yo solo no puedo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente pues empieza a buscar un montón de a ver dónde puedo encontrar el camino, dónde puedo encontrar esa paz interior, y buscan pues diferentes razones espirituales para encontrarse a gusto. Pero el único camino, la única verdad es Jesús, ¿vale? Y entonces Dios, en su inmensa gracia, decide también actuar en el hombre y en la mujer que necesitan de Él. Y actúa a través de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿vale? Para que esas personas vean en el sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto y único y válido para siempre. Y como digo, en su perfecta gracia, pues ha visitado, ha escuchado y ha visto y decide redimir al pueblo, a su pueblo, al pueblo elegido por Él. Cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta, si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios por casualidad. No hay casualidades. Mi hija dice, sí, la casualidad existe. Digo, no, no existe. Tú tienes un propósito y Dios te ha escogido a ti personalmente. Dios nos ha escogido a cada uno personalmente. Somos ese pueblo elegido por Él también. Igual que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel. Y decide redimir al pueblo, a su pueblo, haciéndole salir de Egipto. Y lo ha librado de la mano de Faraón, y en el capítulo 17, como hemos visto la semana pasada, pues lo ha librado también de Amalek. Y ahora, en este capítulo 18, se nos presenta una imagen de la gloria que ha de venir. De la gloria de Dios que tenemos que ver, que llegaremos un día a ver. Se nos dice en el capítulo 18 que el suegro de Moisés, Jetro, pues ha escuchado sobre lo que Dios ha hecho al pueblo de Israel. Recordemos que para los judíos, el que no era judío era gentil, ¿vale? Y aquí podemos decir, bueno, pero Jetro, sacerdote de Madián, pues el pueblo de los madianitas, conoce de Dios, conoce de Jehová, sí, pero sigue siendo gentil para los judíos. Eso no se nos tiene que olvidar. Para los judíos el que no es judío es gentil. Incluso hay muchos todavía que dicen, no, todos los gentiles no van, o sea, no tienen derecho de conocer a Dios, de hablar con Dios, porque son gentiles y nosotros somos el pueblo escogido por Él. Entonces los demás no sirven. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento cómo todo eso también cambia. Y como digo, pues dice que ha escuchado sobre lo que Dios ha hecho. Versículo 1, ¿no? Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Y decide ir a visitar a Moisés con su hija, con la esposa de Moisés, Séfora, y con los dos hijos de estos, de Séfora y de Moisés. Y la historia de Éxodo, como decía antes, es una tipología de la Iglesia y de quienes componen la Iglesia. En la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, que no es nuestra, es de Dios, es de Cristo, podemos ver que hay personas de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todos los estatus sociales, altos, bajos, feos, guapos, flacos, gordos, como yo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de personas. Y ya lo vemos aquí en esta porción, y luego lo vamos a ver. Para Dios no hay acepción de personas. Nos dice en Gálatas 3:28 que ya no hay esclavo, ni griego, hombre, ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Podéis mirar a ver si me he equivocado. A lo mejor me he equivocado, pero dice, si no es exactamente eso, es muy parecido. Gálatas 3:28. Como digo, la historia del Éxodo es una tipología de la Iglesia de quienes componen la Iglesia. Personas esclavizadas por el pecado, anteriormente esclavizadas por el pecado, que buscan maneras, como decía también antes, de sentirse felices, pero no encuentran más que un desierto enorme frente a ellos. Algo que no les sacia. Algo que dicen, es que, lo que tengo delante de mí es tan grande, tan tremendo, que no sé por dónde ir.
Y es entonces cuando Dios entra en acción, ¿no? Proveyendo de ese libertador, de ese salvador, que es Cristo. Moisés es el libertador elegido por Dios para mostrar el camino a través del desierto, pero Cristo es el camino dado por Dios. Moisés muestra el camino que Dios le enseña, pero Cristo es el camino que Dios da. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. No soy un camino, no soy el camino, sino que soy. Soy, o sea, no es el camino, no, sí es el camino, pero, o sea, no es un camino más, no es el camino que puede ser, no, sino que es el camino. No hay otro camino. Y Moisés, como digo, es ese libertador. Moisés fue llamado por Dios y alejado de su familia para liberar a Israel. ¿Qué es lo que ocurre con Cristo? Cristo se aparta a él de su familia para poder anunciar la salvación, el reino de Dios. Cristo es enviado por Dios para liberar al ser humano del pecado. Y cuando esa liberación se completa, Moisés se reúne con su familia. Porque vemos que ya una vez cuando salen de Egipto, allí en el capítulo 4 de Éxodo, ¿vale? Y por eso ahora se explica por qué la mujer de Moisés viene a verle, pero en el capítulo 4 y versículo 24, dice, y aconteció en el camino, una vez que salen de Egipto, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Ahí se separaron Moisés y Séfora. ¿Vale? Por eso, ahí podemos explicar ahora por qué Séfora viene otra vez al encuentro con Moisés. Y se junta la familia, ¿vale? La liberación completada por Cristo en la cruz y con su resurrección nos hace poder ser llamados hijos y formar parte de su familia. Reencontrarnos o encontrarnos con la familia espiritual. ¿Veis las similitudes? Con la familia espiritual. Si seguimos con el relato que tenemos en este capítulo, podemos deducir que Séfora no estaba con Moisés. Y como hemos leído en Éxodo 4, 24 al 26, que ambos se separaron. Quizá a lo mejor pues, no se sabe exactamente, ¿no? Algunos dicen que la relación entre Moisés y Séfora debido a ciertas disensiones en cuanto a algunas cosas que Dios le había dicho a Moisés y que Séfora pues, no estaba muy convencido, muy de acuerdo, pues hacen que esa relación pues, esté un poco distante y entonces se separan. Otros piensan que es por la seguridad de Séfora y del hijo en ese momento del hijo de Moisés. La Biblia no nos lo explica, no nos lo dice. Lo único que nos dice es que allí se separaron, ¿vale? Entonces no podemos asegurar algo al 100% de lo que ocurrió. Pero lo que sí sabemos es que el primero de sus hijos tiene un nombre muy llamativo y es Gersón, que significa... No lo sabéis, ¿verdad? Lo pone aquí, ¿eh? No. Pues lo pone en el capítulo 18. O lo hemos olvidado. Significa extranjero, forastero. Qué curioso, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos en esta tierra? Somos forasteros, extranjeros, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Por qué pone Moisés el nombre? Sabéis que los nombres se ponían con un significado antiguamente, ¿vale? No había ningún nombre que no tuviera un significado y un porqué. Entonces le pone Gersón porque él es extranjero tanto en Madián como en Egipto, en los dos sitios. Aunque Madián luego terminó por ser su casa, que es donde estaba su esposa y sus hijos, pero es extranjero en los dos sitios.
Entonces le ponen Gersón a su primer hijo. Ahora, esto nos hace pensar en nosotros, como decía, en extranjeros. En este mundo somos extranjeros, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Y en el capítulo 4 se nos presenta el segundo hijo. Y el segundo hijo se llama Eliezer. ¿Y qué significa Eliezer? Dios es mi ayudador. ¿Por qué? Dice, y el otro se llama Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Vale? Nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios nos ayuda a salir de la esclavitud del pecado. Aquel que cree en su Hijo como su Salvador, nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace? Es decir, de repente dice, mira, tú has creído en mi Hijo, como tu Señor y Salvador, entonces yo ahora te aparto de todo eso, te libero, te quito de esa espada que tienes continuamente, que es el pecado, para que seas libre, para que seas salvo. Y como decía antes, pues los nombres tenían un significado por algo que había ocurrido, ¿no? Y este nombre que le pone a su segundo hijo es resultado de lo que Dios había hecho por Moisés, ¿no? Que Dios le había ayudado a salir primero, a que cuando nace no le matan, sino que es recogido por la hija de Faraón, ¿verdad? Ya la primera ayuda que tiene Moisés de parte de Dios. Segundo, se convierte no Faraón, pero está ahí al lado de Faraón, ¿no? Es hermano prácticamente de quien después fue Faraón. Hermano en el sentido, no un hermano de carne y de sangre, vamos, sino que hermano. Pero cuando mata a ese capataz, huye y Dios le cuida. Dios le mantiene allí en el desierto durante un montón de años, aprendiendo muchas cosas. Pero después Dios le envía a Faraón. Y Moisés lo primero que dice es que cuando yo vaya allí me van a matar. Me van a matar. Primero, seguramente a lo mejor Faraón. Y si no es Faraón, es el pueblo. Porque me van a ver como, ¿tú quién eres? Sin embargo, Dios lo que le dice es que yo voy a estar contigo. Te voy a cuidar. Y Dios le cuida y le salva. Y luego durante todo el periplo en el desierto va cuidándole y va salvándole, incluso muchas veces de los motines, por decirlo de una manera, aunque son en los barcos, pero los motines del pueblo de Israel, ¿no? Porque hay muchas veces que le están echando en cara, es que nos has traído aquí para matarnos, y yo imagino, o sea, si tú me traes aquí para que muramos de hambre, voy a por ti. O sea, tú no vas a salir tampoco con vida, voy a por ti. Entonces Dios le está también cuidando de todo eso, ¿no? De lo que Dios había estado haciendo, guardándolo, ayudándolo y sacándolo de Egipto. Y lo que podemos entender en este capítulo es que Jetro lo que hace es tratar un tema muy importante. Después de escuchar lo que Dios había hecho por Moisés y por el pueblo de Israel, proclama y bendice el nombre de Dios. Dice versículo 10, y Jetro dijo, bendito sea, ¿quién? Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, ahora sé que Jehová es más grande que todos los dioses. No hay otro como él. Está proclamando el nombre de Dios. Está diciendo es que lo que Dios ha hecho con Egipto y con vosotros es ejemplo para las naciones. Y hay que proclamarlo a las naciones. Hay que proclamarlo al resto para que sepan quién es Dios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 28 y los últimos versículos? ¿Cuál es la gran comisión del creyente? Ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Es la salvación que Dios ha hecho a través de su Hijo en nosotros.
Se nos manda proclamar también el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Lo que aquí se está haciendo Jetro. Dios, por medio del juicio de Egipto, se revela a las naciones. En el versículo 11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos, contra todas esas naciones. Y lo que nos dicen estos versículos en el capítulo 18 es el impacto que tiene esa liberación en los pueblos de alrededor. Cómo ven los pueblos de alrededor, cómo Dios está con los judíos, con el pueblo de Israel. Cómo Dios está cuidando de ellos, cómo Dios está luchando por ellos, cómo Dios está venciendo por ellos. El pueblo de los egipcios, cuando salieron con los carros detrás del pueblo judío, pudieron ver también la mano de Dios. Dios abrió camino en el Mar Rojo. Separó el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara sin mojarse. Sin embargo, cuando el pueblo ya está en el otro lado, ¿qué es lo que hace Dios? Cerrar el mar, y todos los egipcios perecen allí, mueren allí, porque Dios está venciendo batallas por el pueblo de Israel. Lo que se nos dice es eso, ese impacto que tiene esta liberación por parte de Dios en las demás naciones. Cómo se cumple el propósito de la proclamación del nombre de Dios, que podemos ver en Éxodo capítulo 9 y versículo 16. No hace falta que lo busquéis. Dice así: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En toda la tierra. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la salvación que Dios nos ofrece, para que su nombre sea proclamado en toda la tierra, para que todos sepan quién es Dios, cómo es Dios y cuál es esa salvación que ofrece al hombre, que es Cristo muriendo y resucitando. En Mateo, como decía antes, 28, 19, se nos da el mandamiento de anunciar, de predicar el Evangelio, la buena nueva que Dios había anunciado y que se materializó ¿en quién? En Jesús. Por eso digo que toda la palabra apunta a Jesús, toda la palabra señala a Jesús. Y el mismo mandamiento se nos hace también en Hechos, capítulo 1. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos herederos de ese mandato, de serle testigos hasta lo último de la tierra. No hace falta tampoco que nos vayamos allí al confín de la tierra a predicar el Evangelio. Aquí lo podemos hacer, aquí lo debemos hacer. Hay un pueblo ahí detrás de esas puertas que necesita de esa proclamación de Dios como Dios soberano y de su Hijo como el Salvador. Y ese es nuestro cometido, anunciar hasta lo último de la tierra lo que Dios ha hecho. Dice Jetro que ahora conozco, ahora sé que Jehová es más grande que cualquier Dios. Jehová es Dios. El resto son mindundis. Jehová es Dios. Es más grande que cualquier Dios, porque ha sacado al pueblo de la esclavitud, ¿no? Ha sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, y a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Dios no quiere condenar al mundo, Dios quiere que el mundo se salve. El problema es nuestro, que es nuestra decisión, ser salvos o no. Jetro, después de saber y de reconocer a Dios como libertador, lo que hace, y es muy interesante, es ofrecer sacrificio a Dios. Pero no solamente ofrecer, sino que además lo que nos dice en los últimos versículos es, y tomó Jetro el último versículo, el 12,
suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Justo después de saber y reconocer a Dios como libertador, hace esto, ¿no? Ofrece ese sacrificio y hace holocausto, y se juntan gentiles y judíos a comer en presencia de Dios. Nos dice delante de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cada domingo cuando hay Santa Cena? Nos juntamos todos, de diversas nacionalidades, de, como digo, diversas razas, a participar del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, a recordar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. A decirnos, esto es, no es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ¿vale? Es un tipo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 11. Y eso es, y lo que vemos aquí, como decía, es una representación del reino que tenía que venir, del reino de Dios, de esa gloria que tenía que venir. Y esta escena representa esa gracia inmerecida del sacrificio de Cristo en la cruz. Podríamos decir que esto es el todo del Éxodo, ¿no? Es lo que resume todo el libro de Éxodo, o el clímax del libro de Éxodo, ¿no? Donde se juntan gentiles y judíos ante Dios, celebrando un sacrificio juntos. Dios libera a su pueblo, y en Éxodo hay varias referencias a la sangre del pacto, ¿no? En Éxodo capítulo 24, versículos del 8 a 11, se nos dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron, ¿no? Ese pacto de sangre del Antiguo Testamento, perfeccionado en la cruz con Cristo en el Nuevo Testamento. Ese pacto definitivo de Dios con los hombres. De decir, si vosotros creéis en mi Hijo, si lo aceptáis como vuestro Salvador, formaréis parte de mi familia, seréis hijos míos. Solamente aquel que cree en el Señor Jesús como su Salvador es quien pues puede ser hecho hijo de Dios. El libro de Éxodo nos lleva a un mayor éxodo. El libro de Éxodo nos lleva hacia un acto de salvación del pecado, hacia un acto de liberación del pecado y hacia digamos también esa muerte en el pecado, ¿no? Esa muerte en el pecado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Morimos al pecado para resucitar, para renacer en una nueva vida en Cristo. Fuera está el pecado y nosotros estamos en Cristo. Y lo que vemos aquí en este capítulo 18 es un símbolo, es una tipología de todo esto, ¿no? La Iglesia hoy es la encargada a nivel general y a nivel individual es la encargada de anunciar, de proclamar el reino de Dios donde todos somos un solo cuerpo. Termino con este versículo en 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 17. Dice, siendo uno solo, el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, de aquel sacrificio de Jesús
en la cruz. Amén. Amén.